Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente tu amigo el Pastor Marcos Canela. Espero que los dos videos anteriores que te he mandado te hayan sido de bendición, que los hayas aprovechado, que los hayas compartido también, ¿verdad? Para que otras personas aprendan. Y bueno, pues en este nuevo video vamos a hablar de este tema que te venía diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado imperdonable y el pecado de muerte? La Biblia habla de un pecado de muerte. De hecho, es uno de los pasajes más difíciles de resolver, no es tan fácil, pero vamos a empezar a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 16 de la primera carta del apóstol Juan, dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ok, hablemos de esto, ¿verdad? En primer lugar tenemos que partir del hecho de que la Biblia dice en su contexto general que la paga del pecado es muerte. Es decir, realmente todo pecado te va a separar, entendiendo lo que significa la palabra muerte. La muerte es separación. Pecado de muerte. Ahora, hay pecados que te pueden ocasionar la muerte física. Son contados los ejemplos en la Biblia, pero está, por ejemplo, Ananías y Zafira, que le mintieron a Pedro, ¿verdad? Le dijeron, no, ¿sabes qué? Mira, vendimos este terreno en tanto y aquí te damos tanto. Y era mentira, lo habían vendido en más. Y eso está en Hechos capítulo 5. Terminó en la muerte física de estas personas. También está el caso de Herodes, que pasó a dar una plática, ¿verdad? Pasó a arengar al pueblo y toda la gente le empezó a decir voz de hombre y no de Dios, voz de hombre y no de Dios. Y entonces él se ensoberbeció y finalmente fue comido por gusanos. Dice que fue una muerte muy terrible, pero no se refiere a este tipo de pecados, porque no todos los pecados graves o escandalosos terminan así. Es decir, no hay una lógica o no hay una prueba para decir que si cometes un pecado de muerte te vas a morir físicamente. Lo que sí es cierto es que te va a separar espiritualmente de parte de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado de muerte? También ya vimos que el pecado imperdonable es exclusivamente en contra del Espíritu Santo. Ahora, el pecado de muerte tiene que ver con el versículo que está después de esto. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Versículo 18. El 18 nos dice claramente algo muy importante. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y ya por ahí va la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo a que tú peques por hierro, es decir, pues porque no te fijaste, porque se te salió, ¿verdad? Como decimos, se te chispoteó, por ignorancia, ¿verdad? También pecamos por ignorancia, pecamos por negligencia. De hecho, hay muchos pecados. Está el pecado cuando rompes una ley. La Biblia dice: no matarás, y si matas a alguien, pues estás rompiendo una ley. Si dices: no dirás falso testimonio, bueno, pues si dices una mentira, estás diciendo algo malo y estás rompiendo las leyes. Pero también dice la Escritura que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, si no oras también es pecado, y es tan grave como el romper una ley. Entonces, todo ese tipo de pecados, los que cometemos con el pensamiento, con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestras manos, ¿verdad? A veces nuestras manos son derramadoras de sangre, ¿verdad? Porque hacemos cosas que están mal. Y entonces todo pecado te produce muerte. Pero aquí claramente dice algo: el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿qué es la práctica del pecado? Por ahí leí un chiste que decía, ¿verdad? No es lo mismo que te tropieces con una piedra, y otra cosa es que le agarres amor a la piedra y te la lleves a tu casa. Si me estás captando, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Que hoy digas una mentira y te arrepientes, incluso reconoces que fue mentira y pides perdón por haber dicho mentira y te sientes mal por haber dicho eso, y la otra es que mañana dices otra y pasado otra
y en la tarde otra, y de repente adoptas la mentira como un estilo de vida. Entonces no estás pecando, ya estás practicando el pecado, lo estás ya haciendo por deporte. Entonces la pregunta es, cuando alguien comete el pecado de muerte, más que nada vas a verlo en la actitud. ¿Cuál es la actitud que tiene cuando está pecando? ¿Cuál es la actitud que tiene cuando vas y le dices, oye, sabes que eso no está bien, tienes que dejar de hacer eso? Se pone bravo, se para, ¿verdad? Como las serpientes estas, ¿verdad? Que cuando van a atacar se ponen así. Así se ponen muchas veces las personas cuando los reprendes. Cuando vas y les dices, oye hermano, eso no está bien. Pero tú, ¿quién eres para decirme? Fíjate tú primero en la viga que tienes y después ves mi paja y tú no tienes derecho. Además, ¿qué a ti qué te importa lo que yo hago? Entonces te das cuenta que es innecesario orar por él. ¿Por qué? Porque no está arrepentido. De nada sirve que ores por una persona a la cual no le duele lo que está haciendo, no te acepta el consejo. Pero si cuando tú vas por una persona, el pecado que sea, oye, es que, mira, sabemos que hiciste esto, y ella dice, híjole, la verdad sí, ayúdame, agacha la cabeza y dice, ok, entonces allí es el momento de orar. Pero si tú vas con una persona que sabes que está pecando, primero lo niega, no es cierto, no es cierto, y no es cierto, o sea, porque eso nos toca verlo muchas veces nosotros en consejería, que tenemos que contratar a espías, detectives para conseguir las pruebas. ¿Por qué? Porque la persona trata de ocultar, trata de que nadie se entere, y a pesar de que ya es un rumor, ya casi todo el mundo lo sabe, ya es un secreto a voces, insiste en seguir pecando e insiste en seguir diciendo, no, yo no fui. Entonces, eso es un pecado de muerte, es un pecado que a la larga puede ser muy peligroso, puede ser tan peligroso como el pecado, como la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque indirectamente está rechazando la obra del Espíritu Santo, que es convencer de pecado, ¿verdad? Entonces, hay más que decir al respecto, pero bueno, pues escribe tus comentarios, déjame saber si te está ayudando esto que estamos haciendo. Un abrazo, se despide tu amigo Marcos Canela, nos seguimos viendo por aquí.